¿Qué hay detrás del periplo de Aquileo Medina y William Cervera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué en el cable aéreo de Manizales? Es nuestro ping-pong principal de hoy. En Manizales se llevó a cabo una reunión entre funcionarios del ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público, SEP, liderados por el gerente Aquileo Medina Arteaga y la empresa Cable Aéreo de Manizales, dirigida por el ingeniero Andrés Felipe Ortiz Álvarez. Ahí estamos viendo la foto. El encuentro tuvo como objetivo conocer la experiencia del sistema de recaudo implementado en este medio de transporte público. Sin embargo, resulta llamativo que nuevamente se busque vincular a una de las empresas controladas por el municipio de Manizales a través de dos entidades públicas, Infi Manizales y la Terminal de Transportes de Manizales. Cabe recordar que Infi Manizales es propietario del 51% de Infotic, empresa que hace menos de un año fue seleccionada de manera directa como operadora del sistema de recaudo centralizado, en un proceso que habría contrariado la normatividad vigente. Esta situación, como ya lo sabemos todos, llevó a la administración actual encabezada por la alcaldesa Aranda a dar por terminado el contrato con Infotic para evitar posibles problemas disciplinarios y fiscales. Además fue una promesa de campaña hecha aquí en Ecos del Conveima en el debate que dimos el 1 de septiembre cuando cumplimos 53 años. A pesar de ello, el ente gestor parece insistir en decisiones que podrían beneficiar a Infi Manizales, generando cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del sistema. Surge la pregunta, Jorge, oyentes televidentes, de por qué no se sigue lo establecido por la normativa para adjudicar la operación del servicio de recaudo centralizado, priorizando a los transportadores del municipio como posibles conformantes de una sociedad encargada de esta función. Algunos señalan que podría haber presiones o compromisos para que el sistema de recaudo centralizado termine gestionado desde Manizales, lo que deja abierta la discusión sobre la transparencia y la legalidad del proceso. Ahí estamos viendo varios personajes, no solo Aquileo Medina y el gerente del cable aéreo de Manizales, sino también contratista del CEP de Ibagué, que ha criticado mucho su gestión, Jorge, en Ecos del Conveima, curiosamente, y también está William Cervera, quien para muchos Cervera es el cerebro detrás del CEP de Ibagué. ¿Cómo le parece? Bueno, Juan Pablo, yo creo que está bien que se tomen como punto de referencia ciudades que ya nos llevan años luz en materia de ejecución de sistemas estratégicos de transporte. Lo paradójico es que todos los caminos conducen allí, a la casa de Infotic, donde se originó este polémico convenio, donde se generó un escenario de controversia que llevó a un paro en la ciudad por parte del equipo de transportadores, del gremio transportador, por no confiar en la forma leonina, como estaban amañando un proceso, el cual lo único que quería conducir era a entregar la recolección del dinero, el recaudo del sistema por los próximos 20 años. Es obvio que exista desconfianza ciudadana y es obvio que exista un grupo también muy cercano dentro de los contratistas del sistema estratégico de transporte que se oponga a que se haga público estas situaciones. Pero nosotros no hablamos acá, Juan Pablo, y en lo personal para congraciarme con ningún contratista, sino para que la ciudadanía, que es el 99.99% de personas en Ibagué, que esperan que sus líderes, los contratistas, las personas que trabajan en el gobierno para tomar las decisiones lo hagan de manera correcta, con ellos es nuestra responsabilidad. Allí pueden decir que hay visceralidad en nuestras determinaciones y en nuestras posiciones. Lo amerita, Juan Pablo, uno no puede ponerse con paños tibios, máxime en una entidad que viene siendo tan cuestionada por el manejo burocrático, por convertirse en un directorio político, por no contratar las personas con capacidades y la idoneidad que necesita tomarse un referente que llevamos hablando décadas enteras del sistema estratégico del transporte y no avanzamos absolutamente nada. Ojalá que esa voz de advertencia que hace el abogado Luis Felipe Aranzales esta semana en Ecos del Conveima, donde pone el ojo nuevamente en este proceso multimillonario de 39.000 millones que se va a adjudicar en los próximos días, no vaya a estar enmarcado en esas controversias. Ojalá realmente avancemos en algo en el sistema estratégico y no simplemente con ese carácter leonino con el que se ha manejado la administración pública en Ibagué, de simplemente ver el ojo en los negocios, ver realmente qué pueden dejar amarrado y atornillado y el sistema seguir hablando acá carreta por
posteridad. Eso tiene que avanzar, ojalá la responsabilidad, como dijo ayer el nuevo presidente del Consejo, que van a tener y exigirle cuentas a los funcionarios, también involucre a todo esto de comité de aplausos, a veces que se vuelven las entidades gestoras y no solamente se dediquen a malbaratar los recursos de los ibaguereños, sino un sistema estratégico que ha avanzado un ápice, Juan Pablo, durante décadas y sigue siendo solamente un fortín burocrático. Jorge, ¿no le parece curioso que los señores del cable aéreo de Manizales hayan sido los que hayan apoyado en su momento a los transportadores cuando tenían cooptada a la alcaldía en el CEP a través de Infotic? Es decir, ganan con cara con la alcaldía de Ibagué con el contrato leonino directo que iba en contra de los intereses de los ibaguereños y ganaban con sello también con los transportadores como propuesta sustituta, y ahora de repente ya no hablan con los transportadores, sino hablan es con los que mandan, con los del CEP de Ibagué para hacerlo. Uno quisiera creer que hay buena voluntad y uno quisiera creer que las cosas se van a dar y ojalá que ese recaudo fuera lo más justo posible y que no fuera una comisión que llenara de dudas a los ibaguereños. Una comisión por debajo del 3% podría ser una comisión interesante para que un público lo ayudara o lo coadyuvara con la administración municipal. Pero otra arista, Jorge, ¿cómo es posible que se esté hablando de recaudo y que se esté pensando en lo que llamarían algunos de los superperiodistas imparciales de Ibagué la pechuga del recaudo, cuando estamos pensando en que debemos hacer las calles, las carreras, los puentes, los viaductos, los paraderos, los patiotalleres, la sustitución de los carros antiguos, la obsolescencia, los derechos de los transportadores, todo lo que tiene que ver con esta recuperación para que haya un parque, cuando no hay cómo se va a pensar en un recaudo centralizado. No puede la alcaldesa Aranda caer en la trampa de adjudicar a dedo un tema de recaudo centralizado, independiente si es o no con los señores de Manizales. Así es, Juan Pablo, y muy pertinente la observación, porque parece que la única obra que interesa en el sistema estratégico de transporte es la pavimentación eterna de la carrera quinta. No avanzamos en ninguno de los otros ejes estructurales. El concejal Jorge Bolívar hizo unos puntuales señalamientos sobre cómo se invierten los recursos allí, Juan Pablo, del sistema, y parece esto un déjà vu constante, no avanza absolutamente nada. Otra vez, y uno de los cuestionamientos que hace el doctor Aranzales es que escogen uno de los tramos de la quinta que no está tan lacerado como el resto de la ciudad. Entonces uno dice, ¿con base en quién toman esas decisiones? Para completar, van a contratar un polémico acuerdo en el cual el propio contratista va a ser quien determine realmente los estudios y diseños, va a determinar cuánta plata tiene que gastarse y va a determinar probablemente que tienen que hacer las adiciones al proceso, es decir, totalmente leonino y perverso la concepción. Por eso nuevamente exhorto por segunda vez, y ojalá, Juan Pablo, nuestro equipo periodístico le haga llegar este mensaje al doctor Aquileo Medina, para que por favor venga al ping-pong político y esclarezca estas dudas y a toda la ciudadanía, porque realmente es pavoroso pensar todo esto que se está gestionando allí desde el sistema estratégico de transporte, tomando esas decisiones con estos recursos multimillonarios y obviamente sin mayor avance visible en la ciudad. Jorge, los dos conocemos a William Cervera, es una persona que conoce mucho del sector transportador, fue por muchos años la mano derecha del dueño de Tours Tolima, y de unos años para acá William ha venido mutando y ha venido permaneciendo asesorando el sistema estratégico de transporte público de Ibagué, a tal punto que William genera la reticencia de los transportadores legales de Ibagué cuando él hacía parte de ellos. ¿Qué papel puede jugar Cervera, para bien o para mal, en el futuro del sistema estratégico de transporte de Ibagué? Bueno, pues yo espero que le aporte mucho conocimiento. Conozco a William hace muchos años, es una persona que es muy capaz, muy conocedor de verdad de las dinámicas del transporte. Lo que pasa es que a veces esa puerta giratoria que se convierte, ese traspaso a lo público, pues puede generar también un cambio también de posiciones. Pero también acá hay muchas personas silentes. ¿Qué ha pasado con el concejal que era defensor de los gremios del transporte, como el concejal Beltrán, que se hizo elegir con esos votos? Sí, el mismo que le decía que Hurtado era un ampón en campaña política, y hoy en
día sale tomando trago allá en la casa del exalcalde. ¿Y dónde quedan esos intereses y en defensa de un gremio transportador que ya amenazó nuevamente Juan Pablo con irse a paro a más tardar el 31 de enero porque no les han cumplido absolutamente nada de esos acuerdos a los que llegaron justamente cuando se destapó el leonino proyecto de Infotic? Entonces hay más dudas que certezas en este proceso, más respuestas que debe la administración hacia el gremio transportador, y esperemos que esta situación no se reviente nuevamente, llevando a la situación a un caos generalizado como fue el instrumento del paro, con pérdidas multimillonarias y nuevamente por desatender los requerimientos, el diálogo con un gremio tan importante para la ciudad como es el gremio del transporte. Repetimos, Jorge, desde que el porcentaje del recaudo sea del 3 o menos por ciento, podría ser un porcentaje considerable justo para la ciudad de Ibagué y que no vaya a haber por ahí un negociado. Independiente, yo la verdad no soy ni partidario ni en contra de que se le entregue a los transportadores, tampoco creo que ellos merezcan tener todo a luz de vista cuando tienen la operación. No necesariamente estamos diciendo que deba ser para ellos, pero sí creemos que debe ser un negocio justo. La importancia de Manizales hay que tenerla muy en cuenta porque los paisas nos llevan mucha ventaja, pero Jorge, para concluir este tema, hay que tener mucho cuidado con esa figura de Infotic, que no se vuelva un front como lo que podría ser los señores de IMIX. Hay muchos front en Ibagué que aparecen en papeles unas personas, pero detrás hay otras. Y en Infotic hay un front público del 51%, pero hay mayoría de privados en la junta directiva de 3 de 5. Sí, y la verdad parece que siguen concentrados en el negocio del recaudo. Y vuelvo y reitero, Juan Pablo, es claro que el sistema estratégico de transporte no ha avanzado, no tenemos una claridad, no sabemos qué buses verdaderamente. En la administración anterior nos presentan los buses a gas como la panacea, acá en esta administración hacen unos tours con los buses eléctricos, nadie tiene claridad verdaderamente cuál va a ser las rutas, el sistema, los buses, el sistema de transporte, la relación con los gremios transportadores. Es decir, hay tantas cosas por organizar en el sistema estratégico de transporte, pero parece que hay sectores que lo único que le interesa es la facturación, y ojalá no vamos a revivir ese escándalo polémico, porque la verdad sí, obviamente ya mostraron el gremio del transporte hasta dónde pueden llevar a la ciudad en una situación en la cual les quieran aventajarles el modelo de recaudo, como quedó en evidencia en agosto del año pasado, cuando se desarrolló el polémico paro. Ahora, en la arista política, Aquileo Medina, si renuncia al CEP de Ibagué, ¿va a ser leal con Andrés Hurtado por haberle puesto este cargo durante unos meses? ¿Habrá reciprocidad? ¿Por qué Aquileo Medina no se va para la lista, por ejemplo, del partido de la U? Mire, es muy triste, Juan Pablo, que todas las conjeturas y análisis siempre lleven al trasfondo de lo político, porque en proyectos estructurales de la ciudad como es el sistema estratégico de transporte debería tener un gerente en propiedad, mucho más allá de las coyunturas políticas, ojalá mucho más allá del tiempo y de los gobiernos, porque solo así se asegura una línea temporal de ejecuciones, de seguimiento, de control, más allá de lo político. Pero acá en Ibagué pasa todo lo contrario, acá pensamos en simplemente quién nos puede dar más votos para nuestros proyectos, lo tenemos de forma transitoria mientras él arranca su propio proyecto o aventura política, y luego el sistema otra vez vuelve a reiniciarse con otra visión y con otros intereses. Eso es parte del atraso de nuestra ciudad. Ayer lo revisábamos cuando analizamos con Alba Lucía y con otras personas de las dinámicas de por qué Ibagué crece pero no se desarrolla, es justamente por andar anteponiendo los intereses políticos a los intereses del desarrollo regional.